Hubo un tiempo en el que hidalgos, escritores y caballeros caminaban por tierras de la Mancha. En busca de Don Quijote es un proyecto documental que pretende mostrar la realidad que hay detrás de la obra del escritor complutense. En él descubriremos los rincones, personajes y sucesos reales que sirvieron de inspiración a Miguel de Cervantes para dar vida a la novela más universal de todos los tiempos, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de las charlas quijotescas de En busca de Don Quijote. Como sabéis, desde aquí lo que pretendemos es un poco hablar de nuestro proyecto documental, de el estado en el que se encuentra. Ahora mismo, como os he comentado en episodios anteriores, estamos en esta fase de preproducción, preparando el guión, estamos buscando localizaciones, un poquito intentando pues darle visibilidad a este proyecto, y una de las ideas para darle esta visibilidad es precisamente estas charlas quijotescas a las que invitamos pues a gente que al final tiene algo que ver con toda esta realidad, esta posible realidad que guarda el Quijote, esta apasionante realidad que guarda la obra de Miguel de Cervantes. Y para hoy hemos invitado a un divulgador, si sobre todo escucháis podcasts y escucháis La Escóbula de la Brújula y escucháis pues todo lo que son programas de historia y de misterio, pues seguramente que os sonará. Además, porque ha escrito libros un poco enfocados en todo lo que es el Siglo de Oro. Y yo le invité hace unas semanas a formar parte de nuestro grupo que tenemos en Facebook de En busca de Don Quijote, porque creía que le iba a gustar el proyecto, por lo menos lo intuía, y le tenemos en el grupo, en enbuscadedonquijote.com, que para nosotros es un lujo contar con él y con su sabiduría. Me estoy refiriendo a Miguel Zorita, y ya sin más dilación voy a darle la bienvenida. Miguel, muy buenas, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes. Pues nada, muy bien, encantado de estar entre vosotros. Como se decía en aquel entonces, me siento como gato entre armiños, viendo tantos expertos, pero bueno, pues con ganas de aportar algunos datillos, algunas cosas que pueden ser interesantes para vuestro proyecto, que por otro lado me encanta. Soy un auténtico seguidor vuestro, ya lo sabéis. Qué guay, sí, sí. Ya, lo hemos estado hablando antes en el previo, en el off, y hemos estado charlando un ratito, y nos podemos tirar, ¿verdad, Miguel? Hablando aquí hasta las tantas de la noche, porque hay tanto por contar de toda esta historia apasionante que, como te decía, que al final a mí me extraña que no se haya hecho antes, sobre todo aquí en España, jolines, porque esto es algo nuestro. Hablar del Quijote es hablar de España, hablar de La Mancha sobre todo, pero es que es un producto nacional que lo conocen. Yo creo que hasta, te vas a levantar y le preguntas por el Quijote, seguro que hay alguien por ahí que te responde y te dice, ah, sí, claro, de La Mancha. Entonces, creo que hay una oportunidad aquí impresionante para darle el valor que se merece y sobre todo mostrar, pues, como digo, esta apasionante realidad que guarda la obra. Así que en eso estamos, poco a poco, y dándole visibilidad, y esperemos que esto lleve a un puerto. Totalmente. Yo, fíjate, creo que sí que es verdad que se conoce mucho el Quijote y evidentemente el resto de la obra de Cervantes, pero se tiene una visión muchas veces muy superficial. Yo siempre pongo como ejemplo una especie de leyenda que se contaba aquí en Madrid, vinculada con mesoneros romanos en el siglo XIX, y es cuando se demolió la casa de Cervantes. La casa en la que murió Cervantes, en la calle del León, en el barrio madrileño de Huertas,
pervivió hasta el siglo XIX y un constructor compró ese inmueble para edificar el edificio que vemos en la actualidad y Mesonero Romanos, este cronista de Madrid, fue a intentar convencer a este hombre que no demoliese la casa, que tenía mucho valor histórico. Y bueno, la respuesta de este constructor fue que le dijo a Mesonero Romanos: ¿usted qué se piensa? ¿Que yo no sé qué está en la casa de Don Quijote o qué? Entonces, claro, ya Mesonero Romanos dijo: pues no hay más preguntas, haga lo que quiera con la casa, y se demolió al final. Sí, qué curioso. Pues sí, es así. Efectivamente, creo que todavía queda cierto recorrido por hacer y sobre todo yo, por lo menos aquí en La Mancha, fíjate, lo hablábamos también hace un momento, hablando de lo que es ya la propia obra, lo que es el Quijote, que es que La Mancha es un personaje más. Al final vamos a entenderlo así. No es un personaje al que le identificamos con algo en concreto, con una cabeza, con brazos, que habla, ¿vale? Pero al final es un elemento más de la obra. Y creo, el otro día, en la cuenta que tenemos en Instagram, pues un poco lo detallaba y venía un poquito a decir que con todo lo que se ha hablado del Quijote, un poquito se ha hablado de La Mancha, así que ya creo que va siendo hora. Genial. Entonces, Miguel, yo te voy a presentar como un divulgador de todo lo que es el siglo de oro, con profundísimos conocimientos de Vega. Sí, que yo te sigo y sé que sí, pero bueno. Entonces, me gustaría que este episodio saliera un poco de lo que hemos venido hablando en los anteriores, de centrarnos más en un lugar en concreto de La Mancha, de personajes, aunque ya también tendrás la ocasión de exponer tu visión de cuál es tu lugar de La Mancha, pero me gustaría que nos centráramos un poco más en lo que es lo que era La Mancha en finales del siglo XV, finales del siglo XVI, siglo XVII, ¿vale? ¿Cómo era la sociedad de La Mancha? Bueno, en general, sí, podemos llamarlo España, porque había muchas clases sociales, pero aquí en esta comarca en concreto, ¿qué nos encontramos? Hidalgo eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué podemos encontrar aquí? Bueno, pues fíjate que es un momento clave en este entorno geográfico porque se pueden encontrar bastantes documentos que proporciona la Edad Media, por ejemplo, no existen. En aquel entonces empiezan a surgir pues, los libros parroquiales, las partidas de bautismo, de matrimonio, de defunción, que aportan un montón de datos realmente a la sociedad de ese momento. O se hacen las relaciones topográficas de Felipe II, que ya habéis hablado en varias ocasiones de ellas, que es una especie de cuestionario donde se va interrogando a los distintos municipios para que expliquen cómo son, que cuenten su origen, incluso hay un apartado de episodios extraños que hayan pasado en el pueblo. Y todos esos datos nos van configurando una sociedad que, ya digo, el mejor ejemplo es el Quijote, porque en el Quijote se hace una descripción de arriba abajo a toda la sociedad manchega, desde, pues eso, personajes administrativos, desde la policía rural de aquel entonces, el equivalente, digamos, a la Guardia Civil de ese momento, que es la Santa Hermandad, que es otro de los protagonistas. Sancho, por ejemplo, tiene muchas veces más miedo a la Santa Hermandad que a los fantasmas, a los gigantes y a todas estas cosas. Luego, por supuesto, a los hidalgos, que los hidalgos, claro, son unos personajes muy interesantes que son muy típicamente españoles porque en otros lugares de Europa pues no existían, evidentemente. Y por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes ya se está haciendo mención a estos personajes, que son, digamos, un poco el reflejo de la hipocresía de la sociedad, porque son personajes de un gran prestigio social, pero de una ruina y una miseria económica absoluta. Es decir, que muchas veces los hidalgos se quedaban en casa sin trabajar, porque es que en el momento en el que empezaban a trabajar y a elaborar productos con sus manos, perdían los privilegios que tenían de no pagar impuestos, con lo cual estaban en una especie de encrucijada económica. No trabajas y te mueres de hambre, pero si trabajas tienes que pagar impuestos y te mueres también de hambre. Con lo cual, bueno, pues eso es utilizar al protagonista de esta historia poniéndole como hidalgo es maravilloso, porque claro, estás haciendo una crítica social brutal. Y luego ya no hablemos pues desde los cabreros, que fíjate, hay muchos personajes que hasta aquel momento en la literatura no habían tenido ningún valor. Es verdad que, por ejemplo, Lope de Vega también utiliza muchos personajes del pueblo llano en sus comedias y tal, pero el protagonismo que da Cervantes al resto es monumental. Los barberos, ¿cuándo habían tenido importancia los barberos, por ejemplo? Luego esto también hay cosas que se entienden en base a la biografía de Cervantes, porque el padre de Cervantes era barbero, por ejemplo. Entonces puede haber ciertos reflejos entre la personalidad del padre de Cervantes y ese barbero. O, por ejemplo, los curas de pueblo.
que también son muy interesantes en el Quijote. El cura que es amigo de Don Quijote, dicen que es licenciado en Sigüenza, que en el fondo lo que nos está diciendo es que Sigüenza tiene una universidad, pero una universidad de poquillo rango, digamos, dentro del prestigio de aquel momento. Entonces, por eso tiene esas ideas disparatadas, y a la gente del siglo XVI, XVII no le extraña que un cura licenciado en Sigüenza se le ocurran las cosas que se le ocurren al cura de Don Quijote. Entonces, poquito a poco, pues Cervantes nos va reflejando en esa magnífica novela cómo es toda la sociedad, desde los moriscos, por ejemplo, que también tiene una importancia brutal y que en el resto de Europa no pasa, no existen los moriscos como tal. Entonces, pues los lamentos que tiene este hombre, que tiene que abandonar su pueblo, todas esas situaciones que son coetáneos, porque, jolín, a los moriscos se les expulsa en 1609, creo recordar, y que es a escasos años de cuando se publica el Quijote. O, pues, ¿qué os diría? Los comerciantes también que aparecen, las mujeres de pueblo también, ese enfrentamiento que hace entre Dulcinea y Aldonza Lorenzo es genial, claro, porque contrapone un personaje idílico de los libros de caballerías con una mujer que, de hecho, lo mencionan que es la mejor saladora de jamones de la Mancha. Bueno, pues ese tipo de cosas así, claro, en ninguna otra novela aparecen reflejados con la intensidad con la que aparecen en el Quijote. Por eso yo sostengo que el Quijote también es un libro de sociología. Nos está describiendo perfectamente cómo es esa sociedad donde, pues eso, por poneros un ejemplo muy sencillo, cuando se hace el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, en el fondo es una crítica literaria. Cervantes está poniendo a parir a la mayoría de los escritores, a parir o los está ensalzando, a la mayoría de escritores de su época, incluso a sí mismo, porque cuando empiezan a expurgar los libros y cuál queman y cuál no queman, hay un momento dado que dicen, no, ese no le quemes, que ese es de un amigo mío que se llama Miguel de Cervantes, que es muy famoso porque ha escrito la Galatea, y me ha dicho que va a escribir una segunda parte. Entonces, hay como una metaliteratura también muy chula dentro del Quijote que aporta un montón de datos, que es que en otros libros sencillamente no existe todo este trasfondo, claro. De ahí la riqueza literaria de la obra, que va más allá, pues sí es una novela de aventuras, de humor, casi me atrevería a decir, pero recuerdo, ahora en la charla que hemos tenido me has dicho algo que yo no sabía, y era esta referencia que haces a Cide Hamete Benengeli y que, bueno, te dejo que lo cuentes tú directamente porque me ha llamado muchísimo la atención y era algo que yo no había caído, fíjate que estoy al final andando entre todo, o sea, estoy rodeado de Quijote directamente y en esto no había caído. Cuéntanos lo mío. Esto es genial, porque ya digo, tan aventurero es la historia de Don Quijote, de pues eso, todos los líos en los que se mete y estas cosas, como la propia creación del Quijote. Que el Quijote, por ejemplo, se escribió con muchas prisas. En la imprenta de Juan de la Cuesta se cometen fallos, por ejemplo, y ese tipo de cosas, ¿no? Y hay una parte buenísima en el capítulo 9. En el capítulo 9 de la primera parte, Cervantes dice que él no ha escrito el Quijote. Que él un día, yendo por la Alcalá de Toledo, por una especie de mercadillo, se encuentra unos papeles y como es muy aficionado a leer todo lo que le caiga en sus manos, pues intenta leerlo, pero resulta que está escrito en pues una especie de aljamiado, en un idioma que solo entienden los moriscos, y se lo lleva a un amigo morisco para que se lo traduzca. Y este le dice, hombre, sí, claro, esta es la historia famosísima de Don Quijote y demás. Y entonces Cervantes lo que viene a decir es que él lo único que hace es recopilar todos esos documentos y publicar la novela, pero que él no lo ha escrito, que lo ha escrito un escritor arábigo que se llama Cide Hamete Benengeli. Bueno, pues que luego le cambia a veces el nombre un poquitín, pero a veces le llama Berengeli, otras Benengeli, bueno, en fin, pero lo interesante es que es un recurso literario. Y un recurso literario basado en los libros de caballería. Si nos fijamos, por ejemplo, Chetén de Troyes, cuando escribe la historia del Grial, dice que esa historia que está escribiendo no se la ha inventado él, sino que a él se la ha contado un judío de Toledo, que se llama Flegetanis. Bueno, pues, claro, Cervantes utiliza ese mismo recurso literario, pero cambia algunas cositas. No dice que es un judío, porque en el siglo XVI dices que o en el principio del XVII dices que la novela se basa en lo que te ha contado un judío, y vas de cabeza a hablar con la Inquisición a ver qué está pasando. Entonces él dice que es un escritor morisco, que es un historiador arábigo, ese Cide Hamete Benengeli. Y bueno, esto ha hecho correr ríos de tinta, se ha buscado a Cide Hamete Benengeli en la Escuela de Traductores de Toledo, en fin, se han hecho muchas investigaciones en ese sentido. Pero a nivel literario parece ser que es un recurso que también, por ejemplo, utiliza Lope de Vega, que es crear un personaje ficticio que en el fondo es un acróstico. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es un acróstico exactamente? Bueno, pues que si tú coges una palabra y descolocas esas letras, puedes formar otra palabra, que es básicamente lo que pasa con el caso de Cide Hamete Benengeli. Si descolocamos las letras, nos sale Miguel de Cervantes. Entonces, ese mismo recurso lo utilizó Lope de Vega para crearse un sacerdote que se llamaba Gabriel de Padecopeo,
que Gabriel de Padecopeo es Lope de Vega con las letras descolocadas. Y claro, ese recurso lo que sirve y es muy útil es para echarte flores, que es lo que está haciendo todo el rato Cervantes con Cide Hamete Benengeli, diciendo, es un historiador maravilloso, sabe muchísimo, las cosas que aquí no se cuentan no las saben además que este famosísimo escritor. En definitiva, es un recurso literario. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que cada vez que está hablando de las intenciones de Cide Hamete Benengeli, son las intenciones de Cervantes. Y por poneros un caso muy sencillo, cuando dice en la segunda parte que no aclara Cide Hamete Benengeli en lugar de la Mancha para que se peleen los pueblos de la Mancha como se peleaban las 7 ciudades de Grecia por la patria de Homero, es intención y es voluntad única y exclusivamente de Miguel de Cervantes, claro, Sí, para sí. generar todas esas polémicas. Sí, y hasta ahora, fíjate. Claro, Y seguimos en estas, y seguimos en estas. Pues, madre mía, si levantara la cabeza, seguramente claro, que diría esto era lo que yo quería. Sí, sí. Claro, se estará tronchando de la risa, claro, Claro, lógicamente. porque es curioso que la segunda parte, cuando publica la segunda parte real, pues la segunda parte apócrifa ya está publicada, la de Avellaneda. Y aquí Avellaneda sí que deja claro que es Argamasilla, lo dice justo al principio. Claro, no dice de Alba, dice Argamasilla. Puede ser Argamasilla hasta de Calatrava, podría ser. Pero, claro, esto al final lo lee Cervantes y diría, yo me pongo en su piel y diría, pero ¿y este troll que ha surgido ahora? Porque yo a Avellaneda lo considero así, un troll de la época. ¿Qué quiere conseguir con esto? Bueno, pues ahora voy a volver más loco al personal y voy a jugar con escenarios, lo decíamos antes de empezar, de saltos de tiempo inexplicables, súper rápidos, de cambiar nombres a personajes, por ejemplo, a la mujer de Sancho Panza la llama de dos maneras completamente distintas. Entonces, yo creo que juega muy a propósito para volverlo loco al personal. Yo, llegado a este punto, te tengo que hacer la pregunta. Te tengo que preguntar para ti, ¿cuál crees que desde tu lógica y un poco desde tus estudios y tus conocimientos, qué te hace pensar cuál es el lugar de la Mancha? Pues a ver, yo pienso que en realidad Cervantes en la primera parte tiene una voluntad y en la segunda tiene otra. Es decir, al principio él dice que es Argamasilla de Alba. Bueno, Argamasilla, dice nada más, pero todo apunta a que es Argamasilla de Alba. Y ahora os explico por qué. En el capítulo 52 de la primera parte menciona 7 veces Argamasilla. Al final hay una serie de versos que escribe pues una serie de intelectuales, presuntos intelectuales, que los nombres son como muy de broma y tal, de Argamasilla. Y está todo el rato diciendo los personajes de Argamasilla. Y además lo dice tal cual, el lugar de la Mancha, que es Argamasilla. Así, tal cual, no hay duda. Entonces, ahí podría ser. Lo que pasa que en la segunda parte, como os decía, como se supone que Cide Hamete, que en el fondo es Miguel de Cervantes, está haciendo referencia a que los pueblos de la Mancha se peleen, pues da datos que no encajan con Argamasilla de Alba. Por ejemplo, dice que hay una cuesta. ¿Qué cuesta? Cualquiera que haya estado en Argamasilla de Alba sabe que la cuesta más cercana está no sé cuántos a decenas de kilómetros. Entonces, bueno, pues esas controversias están creadas en la segunda parte para generar polémica. Pero al principio, él yo creo que no le da importancia a que sea, da por hecho que es Argamasilla. ¿Cuál es en lo que yo me baso para opinar que es Argamasilla de Alba, más allá de estas 7 menciones que aparecen en la primera parte? En un dato muy curioso. Si os fijáis, el Quijote empieza diciendo en un lugar de la Mancha, ¿vale? En un lugar de la Mancha no se refiere a en un enclave geográfico. No, un lugar es un topónimo administrativo. Es decir, no es lo mismo una ciudad que una villa, como no es lo mismo una villa que un lugar o una aldea. Y eso Cervantes lo sabía clarísimamente porque había sido recaudador de impuestos. Es decir, y de hecho, continuamente, os he sacado aquí algunos ejemplos, en la primera parte, en el capítulo 1, dice el cura de su lugar. O en el capítulo 20 dice, antes de que saliera de su lugar había hecho testamento. Con lo cual eso del lugar se está refiriendo a un topónimo administrativo, ¿vale? Entonces, hay un montón de sitios que no pueden ser un lugar de la Mancha porque no son un lugar. Por ejemplo, Villanueva de los Infantes. Y que me perdonen los oyentes que están allí. Villanueva no es un lugar, es una villa. O Argamasilla de Calatrava, que lo mencionabas antes. Pues cuando se escribe la primera parte, no es un lugar, ya es una villa. Era villa desde 1585, perdón. O Miguel Esteban, por ejemplo, también caería en esa situación. Miguel Esteban es villa desde pues, el siglo XIII, desde 1224 concretamente. Sin embargo, Argamasilla de Alba sí es villa. Perdón, sí es lugar. En el año 1605 cuando se publica la primera parte. Y en la segunda parte hay otro dato también curioso y es que en una de las cartas que le escribe que le escribe la mujer a Sancho,
le dice las cosas que han pasado en el municipio, y una de las cosas que dice es que un rayo ha caído en la picota. Entonces, esto que aparentemente no tiene ninguna importancia, lo que nos hace suponer es que ya es villa, que el pueblo de Don Quijote se ha convertido en villa, porque la picota era una especie de columna que se ponía en los municipios para demostrar que ese lugar tenía esa categoría jurídica, es decir, que podían impartir justicia, por ejemplo, o que podían hacer mercado, las diferentes cosas que podía hacer una villa en comparación a un lugar. Por lo tanto, según lo que nos va contando Cervantes, en la primera parte Don Quijote vive en un lugar y en la segunda vive en una villa. Claro, si sabemos que la primera parte, los hechos, que evidentemente es una novela, no son hechos reales, no estamos hablando de un documental que pasase en esa época, pero sí que sabemos que la inspiración, digamos, de Cervantes, en 1605 era una villa, antes de 1605 era un lugar, perdón. Entonces, en 1614, que es cuando se publica el libro de Avellaneda, en ese momento es importante saberlo porque la segunda parte están haciendo todo el rato mención al libro que ha escrito Avellaneda. Y Don Quijote critica el libro de Avellaneda. Por lo tanto, los hechos de la segunda parte escrita por Cervantes se desarrollan entre 1614 y 1616. Por lo tanto, tenemos que encontrar un pueblo que en 1605 fuese un lugar y en 1616 fuese una villa. Y eso encaja en Argamasilla de Alba. Argamasilla de Alba fue villa en 1612, con lo cual tiene todo su sentido. Pero ya digo... Sí, sí, sí. Es que siempre digo lo mismo. Siempre que escucho a pues bueno, un defensor de un lugar en concreto, en tu caso ahora mismo Argamasilla de Alba, yo siempre he tenido Argamasilla allí pues, quizá un poco por tradición, aquí en la región, siempre ha sido Argamasilla de Alba, en lugar de La Mancha. Y me sucede que cada vez que os escucho exponer vuestras teorías, termino convencido. Yo ahora mismo estoy completamente convencido de que es Argamasilla. Pero escucho por ejemplo, a Mujeriego hablar de Mota del Cuervo y digo, ostras, es que es verdad. Es que resulta que todo cuadra con lo que me dice Mujeriego. Si escucho a Escudero, pienso, ostras, claro, es que tiene que ser, porque es que Miguel Esteban era el único sitio que me da algo. Entonces, a mí no sé, es apasionante. Es que yo creo que en realidad son todos los pueblos que se proponen, porque de todos saca algo, que es lo fascinante de este asunto. Esto no es una prueba judicial, es una novela. Entonces, una novela tú puedes contar lo que te dé la gana, como si dices que Don Quijote era extraterrestre. Pues muy bien. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que va cogiendo de aquí y de allá. Desde mi punto de vista, lo que está haciendo, pues lo hablábamos antes, en Esquivias, por ejemplo, hay partidas de bautismo en los que aparece Alonso Quijada. Yo lo he visto, lo he tenido en mis manos ese documento. O, por ejemplo, en los nombres que ha sacado Javier Escudero, es que es perfecto, es que eso históricamente es una teoría que no hace aguas por ninguna parte. Son los nombres de los personajes del Quijote, tal cual, ya está, no hay más preguntas, señoría. Entonces, y la teoría de Mota del Cuervo hay muchas cosas que también son perfectas. Entonces, ¿qué está haciendo Cervantes? Pues coge los nombres de un sitio, los personajes de otro, el lugar geográfico de otro, y va componiendo así las cosas. Entonces, y que luego, insisto, que él mismo reconoce que tiene muchos fallos. Que lo que tú decías ahora de la mujer de Sancho. Tan pronto se llama Juana, como se llama Teresa, como se llama Mari. Y incluso en la segunda parte, fíjate, lo hablamos antes en un episodio muy chulo, en el cual el bachiller Sansón Carrasco le pregunta por los fallos que tiene la primera parte. En plan, oye, ¿cómo es posible que a Sancho le robasen el burro y en el siguiente capítulo ya lo volvías a tener? ¿O qué pasó con el dinero que os encontrasteis? Claro, son cosas que Cervantes, claro que... A ver, también pasa una cosa, Cervantes es seguramente el mejor escritor que ha habido en España, el mejor novelista, pero no tenía un gran recorrido como novelista. Es que había escrito la Galatea un poquito más antes del Quijote. Entonces es normal que tenga ese tipo de fallos así, que de hecho, te lo comentaba antes, para que veáis un poquitín, que son fallos graves. Si lo comparásemos a una película, serían los fallos de Raccord, estos que de repente aparece alguien con un reloj de pulsera en la Edad Media, cosas así. Cuando dicen eso de la maleta llena de dinero, es porque en Sierra Morena, en la primera parte, se encuentran una maleta con 100 escudos. Esos 100 escudos, yo he estado echando cálculos y comparándolo con el valor de los maravedís en la actualidad y demás, saldría unos 25.980 euros. Que claro, es una barbaridad. ¿Cómo se las apañan para estar pasando hambre y penurias con todo ese dinerazo que se han encontrado en Sierra Morena? Claro. Está bien ahora 25.000, con que por aquel entonces ya... Claro, claro. Y entonces, continuamente tiene esa especie de fallos o de cosas que él pues no da importancia. Entonces, cuando se intenta elaborar una teoría, pues hay casos muy perfectos, pero continuamente hace aguas por otras partes. Entonces,
Y insisto, que la voluntad de Cervantes era generar toda esta polémica y generar todo este lío y que nos rompiésemos la cabeza a todos los del siglo XXI, claro. Sí, 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 y lo ha conseguido, ¿eh? Lo ha conseguido. Sí, claro. Y quizás un poco también todo esto pues lleva a la grandeza de lo que es la obra y todo lo que guarda detrás, que es un lujo que se haya hecho aquí en España. Y como volviendo un poco al argumento que hablábamos al principio, pues que aunque se ha hablado mucho del Quijote y todos sabemos la importancia, el valor nacional que tiene, pues creo que queda todavía recorrido por delante. Muchísimo, muchísimo, claro que sí. Bueno, Miguel, pues vamos a ir terminando ya. Yo, bueno, nada, te quiero dar las gracias por venir aquí hoy y verter toda tu sabiduría, que para mí es como un libro abierto. Os voy a recomendar bueno, que le echéis un vistacito, por ejemplo, el último que editaste, creo que era el de los secretos del siglo de oro, ¿verdad? Con Nautilus. Lo tenéis No, ahí. el Secretos del Siglo de Oro está en Amazon. Es un libro que he publicado directamente con ellos y que todo el mundo lo encuentra muy fácilmente. Te lo envían a casa y todo, así que de lujo. Sí, De sí. hecho, en unos días, lo que pasa es que ahora han cambiado la fecha por todo este tema del confinamiento y demás, pero en noviembre, muy posiblemente, lo presente Secretos del Siglo de Oro en Argamasilla de Alba. Como debe ser. Así que. Muy bien, pues nada, Miguel, lo dicho, te invito a que sigas aquí en nuestro grupo, que nos sigas y nada, que bueno, que si te apetece algún día, pues puedes venir aquí. Hoy no hemos tenido a Javier Escudero, lo tenemos en otros menesteres, pero en otra ocasión prepararemos algo los tres y bueno, y charlaremos distendidamente, porque bueno, podemos estar hablando aquí hasta las tantas de la noche, Genial. pero seguramente que lo que contemos pues sea del gusto de nuestros oyentes. Lo dicho, muchas gracias, Miguel, por estar aquí, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Y a vosotros, pues nada, simplemente recordaros que estamos en el buscadonquijote.com, ahí podéis seguir todo el avance de nuestros proyectos. Cuando estéis viendo este vídeo, pues yo probablemente estaré rodando por el Valle de Alcudia, por tierra de ventas, tierras de Calatrava, que también tiene su historia y su relación tremendamente directa con el Quijote. Y bueno, os digo, ahora voy a buscar localizaciones y a llegar a sitios donde seguramente Cervantes pasó y se inspiró. Así que bueno, ya lo iréis viendo aquí en el vídeo, podcast, llamadlo como queráis. Lo dicho, por mi parte nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo para todos y para todas. Chao.